Ok, muchachos, en esta clase lo que quiero hacer es mostrarles un poquito más acerca de cómo usar Excel para hacer cálculos y también para hacer otro tipo de gráficas diferentes a las que hicimos la vez pasada. Las primeras gráficas que les mostré fueron de dispersión, que fue con lo que hicieron lo del experimento del espagueti, y ahora les quiero mostrar cómo hacer gráficas de categoría que nos permiten comparar entre diferentes, por ejemplo, métodos de hacer una medición. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y básicamente lo que me va a permitir es mostrarles un poquito más de cómo pueden usar Excel, no solo para hacer gráficas, sino también para hacer pues sus cálculos. Y la idea es que para la práctica experimental que van a hacer esta semana, pues precisamente hagan sus cálculos en una hoja de Excel y eso sea parte de lo que suban como parte de su reporte. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que lo que quiero hacer es medir el volumen de un objeto. Entonces, digamos que tengo un objeto, a lo mejor un objeto cónico, ¿ok? Y quiero medir su volumen. Entonces, quiero comparar a lo mejor dos maneras de medir su volumen. Una podría ser que tomo yo un vernier y me pongo a medir, ¿no? Y digamos las dimensiones que puedo medir en este objeto pues son el diámetro de la base y puedo medir su altura. ¿Okay? Tomo un vernier y puedo medir esas dos cosas y digamos que obtengo algo así como digamos que mi vernier tiene una resolución a lo mejor de 0.02 milímetros. Entonces, digamos que en mi vernier yo mido que el diámetro es de alrededor de 3.252, estos serían centímetros, ¿ok? Y la altura a lo mejor es algo como 7.406 centímetros, ¿ok? Si la resolución del vernier es de 0.002 centímetros, ¿sí? Digamos que la resolución es 0.002 centímetros, ¿sí? o 0.02 milímetros en las unidades que quieran usar. Una de las preguntas que les hice yo la vez pasada fue acerca de si el vernier era un instrumento continuo o discreto. Y la mayoría de ustedes contestó que continuo y se entiende que piensen eso porque pues, se parece a una regla, ¿no? Digamos, en una regla quedamos que es un instrumento continuo porque tengo yo divisiones y puedo interpolar entre ellas. Pero precisamente el punto importante de un instrumento continuo es que se puede interpolar y en un vernier no se puede interpolar. En un vernier, acuérdense que en un vernier yo tengo aparte mi escala del nonio y una vez que yo decido, por ejemplo, que déjame quitar de color. Por ejemplo, si yo decido que esta línea es la que coincide, que hay coincidencia entre la escala del nonio o la escala Vernier y la escala fija, entonces pues en ese momento ya decidí que esa es la medición y no hay manera de interpolar, digamos, en un vernier que tiene resolución, por ejemplo, de 0.002 centímetros, no hay manera de medir 0.001 centímetros, ¿sí? O sea, va avanzando de 0.002 en 0.002, ¿no? Y por eso, por ejemplo, siempre va a terminar en un número par si la resolución es de ese tipo. Por ejemplo, si la resolución es 0.005, pues entonces el último número o va a ser 5 o va a ser cero, pero no hay manera de que interpolemos. Entonces el vernier, y esto es importante, el vernier es un instrumento discreto, ¿ok? Y entonces estas mediciones, déjenme borrar aquí tantito cómo las reportaríamos, es que diríamos que es esto más o menos la resolución del instrumento porque se trata de un instrumento discreto. ¿Ok? Entonces esta sería la manera en que reportaríamos estas mediciones. Ahora, quiero yo hacer esto en Excel para poder estimar el volumen. Entonces el volumen de un cono pues, es un tercio por el área de la base, que típicamente pues, la reportaremos como pi por radio al cuadrado, por la altura. ¿Ok? En este caso lo que tenemos es el diámetro, no el radio.
¿Ok? Entonces, la mayoría de ustedes lo que haría es diría, ah, pues si tengo el diámetro, calculo el radio y después calculo el volumen. Y eso lo único que hace es que aumentan el número de cálculos, digamos, que están haciendo. Ok, entonces parte de lo que tienen que poder hacer ustedes es decir, ah, bueno, el radio pues es el diámetro sobre 2. Entonces esto lo puedo expresar como diámetro sobre 2 al cuadrado por la altura, sí que se puede simplificar todavía un poco más a decir que esto es entonces y 2 al cuadrado va a ser 4, entonces aquí me va a quedar un doceavo de pi por diámetro al cuadrado por la altura. ¿Ok? Digamos, este tipo de combinar cosas para obtener una sola expresión en la cual entre menos operaciones tengamos que hacer mejor. ¿Ok? Entre menos operaciones intermedias tengamos que hacer mejor, entonces es preferible obtener una expresión en términos de las cosas que medimos, en lugar de tener que estar calculando cosas intermedias como el radio o el área de la base, etcétera. O sea, si en una sola ecuación puedo yo expresar cómo calcular el volumen a partir de las cosas que medimos, que fueron el diámetro y la altura, va a ser mucho mejor. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo hago esta operación en Excel, y es importante porque, por ejemplo, si yo tuviera muchos de estos objetos, pues podría hacer los cálculos muy rápido en Excel una vez que hago el primero. Entonces en Excel, de nuevo, para aquellos de ustedes que no están muy familiarizados con Excel, les había dicho yo la vez pasada que estas son celdas que tenemos aquí arriba sus coordenadas, digamos, en este caso B3, y en las celdas podemos ingresar tres tipos de datos. Podemos ingresar texto, números y fórmulas. Y entonces hoy vamos a hacer texto y números y fórmulas. Hoy vamos a hacer de los tres tipos. Entonces primero vamos a poner texto. Es buena idea siempre, digamos, nosotros podríamos empezar aquí a poner los números. Por ejemplo, quedamos que este es lo que había medido el diámetro, y a lo mejor acá puedo poner la altura, ¿sí? Y a lo mejor acá ya empezar a calcular el volumen. Sin embargo, eventualmente si lo hacen así se les va a olvidar qué era esto y qué era esto. Entonces sí es buena idea colocar en una celda junto a los números de qué es de lo que están hablando. Entonces, por ejemplo, en este caso es el diámetro, entonces le podríamos poner una D medido en centímetros. ¿Ok? Este, y de nuevo, una vez que termino yo de escribir una celda, puedo escribir Enter, que me va a mover hacia abajo, o la tecla de tabulación, que me va a mover hacia la derecha. ¿Ok? O usar simplemente las flechas del teclado también me permite moverme. Eh, entonces, por ejemplo, de aquí sería el volumen. No, perdón, el volumen no, la altura. También en centímetros. Y después lo otro que voy a necesitar para este cálculo, digamos, el volumen solito lo puedo calcular con eso. Pero parte de lo que tienen que estar haciendo en este curso va a ser calcular también la incertidumbre. Es decir, ahorita vamos a ver cómo calculamos la incertidumbre del volumen. ¿Ok? Porque eso es parte de lo que necesitamos hacer en este curso. Entonces voy a meter aquí un poquito más de datos. Voy a separar un poquito esto. Entonces voy a escoger esto. Y lo pueden cortar y pegar, o una forma de moverlo es si ponen su cursor en la orilla de lo que seleccionaron, vean que cambia su cursor y entonces lo pueden mover a otro lugar. ¿Okay? Entonces vamos a mover estos para acá, y aquí queremos poner la incertidumbre de la distancia. Entonces les voy a mostrar como que la manera bonita de hacerlo primero. Para el símbolo que hemos estado usando para la incertidumbre es este de aquí, la delta. ¿Okay? Esa es una delta minúscula, y nada más para reiterarles, muchas veces se utiliza la delta mayúscula, es decir, también lo pueden ver así. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ponemos esa delta acá en Excel? Bueno, la delta es una D minúscula, y luego va a estar la delta del diámetro, es lo que vamos a reportar, ¿okay? En centímetros. Entonces, lo que podemos hacer es regresar aquí arriba y seleccionar esa primera D, y cambiar aquí en la fuente, cambiar a symbol, el tipo de la fuente de letra, y entonces ahora ya va a mostrar una delta. ¿Okay? Entonces ahí estaría delta D,
en centímetros, que en este caso es 0.002. Igual podríamos hacer con H. Y también es 0.002. ¿Ok? Ahora, déjenme, necesito un poquito de espacio aquí para que hagamos el cálculo de la incertidumbre también. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Aquí. Ok, entonces lo que nosotros queremos es reportar el volumen, ok, como un mejor estimado más menos una incertidumbre. Ok. El mejor estimado siempre se va a calcular con la fórmula que tenemos, utilizando los mejores estimados de las cosas que medimos. Es decir, vamos a utilizar el mejor estimado del diámetro y el mejor estimado de la altura para calcular este volumen. Okay, entonces, en mi hoja de Excel, por ejemplo, aquí puedo colocar el volumen. El volumen, fíjense que va a estar en centímetros cúbicos. Okay, entonces otra vez les voy a mostrar cómo puedo hacer que ese 3 sea un superíndice. Lo selecciono y otra vez voy aquí a fuente. Y ahora aquí en Excel no está tan fácil porque hay que además darle aquí en el cuadrito este para ver más opciones y luego poner aquí superíndice. Ok, y ya así se va a ver muy bonito. Y entonces lo que quiero calcular es un doceavo, o sea, 1 sobre 12, ¿sí? Por pi. Pi, no vayan a hacer esto de poner 3.14, 15.9 o lo que sea, ¿ok? Pi, Excel les puede poner el valor de pi con una gran cantidad de decimales, lo mismo que sucede en ya la mayoría de sus calculadoras que tienen un botón de pi. Para escribir pi, de hecho, tengo que regresar un poquito antes. Vamos a escribir aquí ahora. Este es un nuevo tipo de celda porque vamos a escribir una fórmula. Y cuando queremos hacer una fórmula en Excel, empezamos escribiendo el signo igual. ¿Okay? Todas las celdas que ustedes empiecen con el símbolo igual, Excel va a interpretar como que lo que sigue a continuación es un cálculo. ¿Okay? Entonces ahora sí podemos escribir nosotros nuestra fórmula y Excel va a respetar las reglas de prioridad de operaciones, es decir, primero va a ser exponentes, después va a ser multiplicaciones y divisiones y después va a ser sumas. Entonces tenemos que tener cuidado a veces de si necesitamos paréntesis para hacer algunas operaciones. Entonces lo bueno de hacerlo así en Excel es que si se equivocan pueden siempre regresar y ver la fórmula, y ahorita les voy a mostrar un poquito eso. Entonces, digamos, de acuerdo a nuestra fórmula, esto es un doceavo por el valor de pi. Y entonces ahora sí les decía pi en Excel. La manera de decirle a Excel que queremos el valor de pi es escribir pi, pero hay que ponerle paréntesis abiertos y cerrados después. Y es que Excel interpreta esto como que es una función. Pero en este caso pues es una función pi que no lleva parámetros, es decir, simplemente es un número y ya. Pero son importantes esos dos paréntesis, si no, Excel no va a saber de qué le están hablando. Entonces así es como escribimos pi y después multiplicamos por, y de nuevo todos los signos de por los tienen que poner, o sea, Excel no sabe que simplemente poner una letra junto a otro implica multiplicación. Entonces tienen que poner todos sus símbolos de multiplicación. Y luego el diámetro al cuadrado. Entonces aquí está el diámetro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en lugar de escribir el número es seleccionar esta celda, ¿sí? Entonces fíjense que acá en mi fórmula ahora dice que va multiplicado por la celda B3 y después la quiero elevar al cuadrado, y la manera de elevar al cuadrado en Excel es con este símbolo. ¿Okay? Ese simbolito en su teclado, la manera de escribir ese simbolito es con la tecla de Alt GR, que generalmente está a la derecha de la barra espaciadora, más tiene una tecla junto a la ñ, ¿sí? La tecla junto a la ñ les permite, por ejemplo, abrir una llavecita o abrir corchetes, y precisamente tiene también este simbolito, que para activarlo pues hay que hacerlo junto con la tecla Alt GR. Entonces asegúrense que pueden hacer eso. Y después de que pongan esos dos, Excel no van a ver nada escrito porque lo que está esperando después es una letra o algo a que ponérselo. Entonces después presionen su barra de espacio.
es despacio. Y ya con eso pues van a ver que se puede ver el simbolito este. Ok, entonces en este caso queremos esto elevado al cuadrado, y entonces esta sería la manera de decir elevado al cuadrado. Ustedes aquí pueden elevar al exponente que ustedes quieran. Por ejemplo, si quisieran elevar a la un tercio, pueden poner aquí entre paréntesis un tercio, y entonces elevaría a la un tercio. Si van a hacer a la un tercio, no vayan a hacer esto, porque entonces Excel lo que interpreta es que quieren elevar a la 1 primero y después dividir el resultado entre 3. Entonces, de nuevo, tienen que pensar en el orden en que Excel va a pensar en las operaciones. Ok, bueno, en este caso queremos elevar al cuadrado y después multiplicar esto por la altura, que es esta celda de aquí. Ok, además de usar el cursor, digamos, para seleccionar, otra forma que tienen de seleccionar sería escribir directamente las coordenadas de la celda. Por ejemplo, este es D3, entonces pueden siempre escribir D3 también. Y fíjense que Excel les va a mostrar cuál es la celda que están poniendo. ¿Okay? Una vez que presionen Enter, les va a mostrar aquí el resultado. Entonces, esa sería la manera de usar Excel pues para hacer operaciones, y tiene la ventaja de que ahora a lo mejor vuelvo a medir y obtengo un resultado diferente, y entonces puedo mover y automáticamente se volverá a hacer el cálculo. Entonces, pero bueno, quedamos que estas son las operaciones que tenemos que hacer. Ok, entonces tenemos ahí ya el volumen. Vean que Excel les muestra varios decimales aquí, y ahorita vamos a ver qué hacemos con respecto a cifras significativas. De una vez pueden ir pensando un poquito de que cuántas cifras significativas necesito quedarme con eso. Pero acuérdense que eso depende más bien de la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre va a tener una sola cifra significativa, y dependiendo de eso ya decidimos hasta dónde redondeamos nuestro mejor estimado. Entonces ahora lo que seguiría sería calcular la incertidumbre del volumen. Okay, entonces de nuevo vamos a hacer esto aquí muy bonito, y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo más feito, porque la verdad es que quita mucho tiempo estar dándole el formato aquí que nosotros queremos. Bueno, ahorita es fácil porque son poquitas cosas que tenemos que hacer, pero bueno, ahorita les muestro otra manera en que me pueden poner esos encabezados, aunque no se vean tan bonitos, pero de manera que yo entienda qué es lo que están poniendo. Ok, vamos a hacer la propagación de incertidumbre. Entonces, viendo la ecuación que utilizamos para calcular el volumen, fíjense que todo lo que hay son multiplicaciones, divisiones, aunque bueno, la división es una constante, entonces realmente esa no va a ser importante. Pero lo que tenemos básicamente es, déjenme utilizar esto, tenemos esta constante, digamos un doceavo de pi, todo junto, pues es una constante, y luego d0 al cuadrado, y luego h. Entonces son puras multiplicaciones y potencias, por lo tanto podemos hacer la segunda regla que vimos en la clase anterior. Okay, lo que dice la segunda regla es que si tengo yo potencias y multiplicaciones, entonces es más fácil trabajar en términos de la incertidumbre relativa. Entonces lo que diría la segunda regla es que entonces dv sobre v0, sí, y todas estas llevan valor absoluto, pero como aquí estamos hablando de volumen que siempre es positivo, pues entonces me puedo olvidar un poquito ahorita de lo de valor absoluto. ¿Ok? Entonces diría la incertidumbre del volumen, después iría la incertidumbre relativa aquí de la constante, pero eso es cero, entonces ni siquiera lo voy a poner. Y después tendríamos que poner la incertidumbre relativa del diámetro, ¿sí? Pero como está elevado al cuadrado, aquí va multiplicado por 2, va multiplicado por aquí sí el valor absoluto del exponente. ¿Ok? En este caso pues el valor absoluto de 2 es 2, entonces va por 2. Y después se le suma la incertidumbre relativa de lo siguiente que estamos multiplicando, que es la altura. ¿Ok? Entonces sería de esta manera que calcularíamos la incertidumbre relativa. Y si quiero calcular la incertidumbre absoluta, que es lo que realmente me interesa, de nuevo, porque lo que quiero es poder reportar, déjenme lo marco, quiero poder reportar de esta manera. ¿Ok? Entonces necesito saber la incertidumbre absoluta de V. Uy, ya no puedo borrarlo ahora.
Bueno, entonces lo que puedo hacer es para obtener la incertidumbre absoluta, pues puedo pasar puedo multiplicar por V0 en esta expresión, de manera que me quede al final de cuentas V0 por dos veces la incertidumbre relativa del diámetro más la incertidumbre relativa de la altura. ¿Okay? Entonces vamos a poner eso en números aquí. ¿Okay? Y lo que voy a poner va a ser de una vez esta expresión. ¿Okay? Voy a hacer ese cálculo. ¿Sí? Ya hice el álgebra aquí en mi hoja, en mi pizarrón. Y entonces en Excel, digamos, ya directamente puedo ir y poner la fórmula que quiero calcular. Entonces esto va a ser igual, quiero calcular de nuevo, la incertidumbre absoluta del volumen va a ser igual a, primero, va a ser igual al volumen, al mejor estimado del volumen. ¿Okay? Entonces el mejor estimado del volumen es este de aquí, que multiplica a, y aquí sí voy a necesitar paréntesis, dos veces la incertidumbre. ¿Qué pasó aquí? Ok, dos veces. Ya vi, me faltó poner el símbolo por eso protestó Excel, porque no le puse por. Quise poner dos veces la incertidumbre, cuando es 2 por la incertidumbre absoluta del diámetro entre el mejor estimado del diámetro. ¿Sí? Más, y aquí no me tengo que preocupar por paréntesis porque todas estas operaciones las va a hacer Excel antes de hacer la suma, ¿sí? Lo cual está bien. Más la incertidumbre de la altura entre la altura. ¿Okay? Cierro el paréntesis y ahora sí lo que obtengo aquí va a ser la incertidumbre absoluta del volumen. ¿Okay? Ahora, ¿cómo voy a reportar esto? Pues lo voy a reportar, acuérdense, necesito dejar esto en una sola cifra significativa. Y de acá, dependiendo de la posición decimal en la que se encuentre la incertidumbre, pues hasta ahí voy a redondear. Entonces, en este caso, si se fijan, a una sola cifra significativa va a ser 0.03. ¿Sí? Y entonces va a llegar hasta las centésimas, es decir, dos cifras decimales. Y entonces de acá también lo va a llevar hasta las centésimas y va a ser 20.50. ¿Sí? Ese último cero va a ser importante, pues, porque de ese todavía estoy más o menos seguro. Ya lo que sigue después ya no. Como la cifra que sigue después del 0 es 4, pues redondeo hacia abajo y entonces se queda en 50. ¿Sí? Si fuera 5 o más, pues entonces redondearía hacia arriba a 51. Digamos, en Excel aquí pueden dejar esto así. El chiste es que ya en su reporte escrito, cuando lo hagan en Word, o por ejemplo si utilizan Excel para hacer la tarea, por decir algo, pues entonces ya en la tarea sí es importante que escriban ya los números con las cifras que deben de tener, el número de cifras significativas que deben de tener. ¿Okay? Aquí en Excel pueden pedirle a Excel que reduzca el número de decimales. Si van aquí a la parte de número, con este botón dice disminuir decimales, pueden disminuirle los decimales para que les muestre nada más hasta ahí. Y fíjense que Excel redondea, ¿no? Por ejemplo, aquí va punto 308 y si le disminuye uno que se quede en punto 31 y después ya le disminuye otro y queda en punto 03. Cuando hacen esto, sí es importante que piensen que Excel no está recortando su número, o sea, lo único que está pasando es que les está mostrando menos decimales, pero el número completo está ahí. Si por ejemplo, nada más para que vean que esto es cierto, si yo tomo ese número, lo voy a igualar aquí en esta celda, simplemente es copiarlo, ¿no? Pero entonces aquí donde lo copié le pongo más decimales, sí me va a mostrar todos esos decimales que tenía yo en mi resultado original. Es decir, el número no ha desaparecido, o no se ha modificado, sigue siendo el mismo número. ¿Sí? Lo único que hicieron al cambiar el número de decimales utilizando esta opción de número fue reducir el número de decimales que les está mostrando Excel. Entonces, por ejemplo, lo mismo puedo hacer yo acá con decir, bueno, quiero que llegue nada más hasta las centésimas, hasta ahí. Y esta sería la manera en que se reportaría en su archivo de Word, o bueno, en su reporte.
Entonces, de nuevo, esta parte que acabo de hacer es opcional, digamos, no es algo que tengan que hacer en Excel. En Excel por mí está bien que me muestren todos los decimales, pero ya cuando lo pongan en su reporte es ahí donde sí tienen que tener el cuidado de reportar con las cifras significativas que son adecuadas, y lo mismo va a pasar en sus tareas y lo mismo va a pasar en el examen cuando lo hagamos. Entonces, nada más pues prevenirlos acerca de eso. Ok, entonces por ejemplo, digamos que esta es una manera de medir el volumen. Este es el ejemplo que les quería mostrar de propagación de incertidumbre. Y ahora vamos a ver otra manera en que pudiera yo medir el volumen de este objeto cónico, para poder hacer una gráfica que me permita contrastar esos dos métodos. Entonces el segundo método, por ejemplo, podría ser pues que me consigo yo una probeta y la lleno con cierta cantidad de líquido. Por ejemplo, digamos que lo más seguro es que para ese objeto, esta de 50 mililitros que está a la izquierda no me va a servir porque no va a caber el objeto en la boca. Entonces voy a tener que usar esta de 100 mililitros. ¿Ok? Entonces es una probeta de 100 mililitros, porque esa es su capacidad. Acuérdense, esa es la capacidad. Y tiene la característica esta de que siempre es importante darnos cuenta de la resolución que tiene nuestro instrumento. Entonces, por ejemplo, vemos que de aquí a aquí son 20 mililitros y están separados por 10 líneas. ¿Okay? Quiere decir que la resolución en este caso pues es 20 mililitros entre 10, que sería 2 mililitros. ¿Okay? Entonces esa es la resolución. Esta probeta nos permite medir de 2 mililitros en 2 mililitros. ¿Okay? Y eso también lo pueden ver en principio aquí arriba, pero eso no siempre está ahí. Entonces siempre es importante que ustedes puedan hacerlo por su cuenta. Ok, entonces digamos que como utilizaríamos esto para medir el volumen de nuestro objeto, es que pues llenaríamos de agua hasta cierto nivel. Por ejemplo, ups, pensé que había cambiado el color. Ajá, por ejemplo, lo podríamos poner allá a un nivel de 60, ¿no? Es muy importante que en este tipo de instrumentos, cuando ustedes miden este tipo de instrumentos, la manera de hacer la medición es que tienen que fijarse dónde queda el menisco. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si aquí lo voy a hacer muy dramático, pero típicamente lo que van a ver es un menisco. ¿Okay? Y entonces la lectura se hace en la parte más baja del menisco. ¿Sí? Ahí es donde ustedes compararían acá contra la lectura. Cuando su instrumento es más o menos ancho como esta probeta, típicamente el menisco prácticamente no ven menisco, es decir, casi la superficie se ve plana. Entonces no tienen que preocuparse tanto por eso. Okay, vamos a borrar ya todo esto. Ok, entonces digamos que empieza el nivel de líquido en 60. Okay, y después lo que hacemos, y típicamente pues lo que haríamos sería poner agua ahí. Y después lo que hacemos es que metemos nuestro objeto, lo sumergimos aquí adentro, y entonces va a subir el nivel del agua. ¿Ok? Y digamos que queda en un nivel más o menos por acá. No, quiero ponerlo que quede como que entre dos líneas. Entonces déjenme darle, a ese es ya el mayor zoom que le puedo dar. Entonces digamos que queda aquí entre esas dos líneas. ¿Ok? Me quedó toda la temblorina de mi mano no me deja hacerlo a derecho, pero imaginen que está precisamente, nada más para hacerlo aquí más en grande. Aquí está la línea de 80 y después aquí hay una y aquí hay otra, ¿sí? Y justo en medio de esas dos, digamos que aquí queda el nivel del agua. Okay, eso es al menos lo que traté de dibujar. Este es mi si lo vemos aquí con una lupa. Ay, no, qué horror. Es lo que veríamos, ¿no? Aquí. Ok, entonces está justo entre esas dos líneas, ¿no? Y entonces quiero aprovechar aquí esta parte también para hablar acerca de cómo leemos la incertidumbre en este tipo de instrumentos. A diferencia del vernier, este es un ejemplo más de un instrumento que es continuo. Este sí nos permite hacer interpolaciones. Entonces quedamos que cada rayita son 2 mililitros. Entonces aquí son 80
en esta línea grande, ¿sí? Entonces esta corresponde a 82 y esta corresponde a 84, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo decir, bueno, pues yo la veo la línea, el nivel del agua está prácticamente justo entre esos dos, entonces yo podría reportar mi medición en este caso. Yo diría, por ejemplo, que el volumen, bueno, aquí va a ser importante que necesitamos saber primero el volumen inicial del agua antes de introducir el objeto, y digamos que ese es de 60 mililitros, ¿sí? Y el volumen final, una vez que ya introduje el objeto, pues está entre 82 y 84, entonces podría decir yo 83 mililitros. ¿Ok? Esta es la diferencia importante con respecto al vernier o cualquier otro instrumento discreto, que en este caso, aunque mis marcas van 82, 84, 86, es decir, van números pares, yo puedo interpolar y podría obtener un valor diferente para mi medición que no necesariamente coincida con algunas de las rayitas de mi instrumento. ¿Okay? Entonces esto es lo que hace que el instrumento sea continuo. Ahora, cuando el instrumento es continuo, déjenme quitar tantito esto, acuérdense que queremos reportar esto con su incertidumbre. Mililitros. ¿Okay? Y es importante que también el volumen inicial fue una medición, o sea, también esa la tuvimos que medir primero. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre? Como es un instrumento continuo, quedamos que la resolución es de 2 mililitros y en un instrumento continuo la incertidumbre por lectura de la escala es la mitad de la resolución. ¿Okay? Entonces aquí la incertidumbre va a ser 1 mililitro, ¿sí? En ambas mediciones. Y de nuevo, en este instrumento ustedes pueden ver que acá arriba dice más o menos 1 mililitro. Entonces también se los pone en el instrumento, pero de nuevo no todos los instrumentos traen eso, entonces no se pueden confiar de que lo van a poder encontrar ahí en el instrumento. Entonces tienen que ustedes poderlo calcular, tienen ustedes que poder decir, bueno, si la resolución es de 2 y es un instrumento continuo, entonces lo que tengo que hacer es la mitad de eso para obtener la incertidumbre por lectura de la escala. Y ese sería entonces los valores. ¿Ok? Y entonces finalmente lo que yo diría es que el volumen del objeto, vamos a ponerle aquí el volumen del objeto, pues va a ser el volumen final menos el volumen inicial. En este caso mi ecuación que voy a utilizar pues es muy sencilla. Y entonces vamos a Excel, ¿no? Y a lo mejor aquí abajo vamos a colocar eso, vamos a decir, uh, ok, entonces tengo mi volumen inicial. Entonces miren, aquí es donde ya quiero empezar a utilizar, a mostrarles otra manera de que me escriban todas esas cosas de subíndices y superíndices, pero sin tener que estar regresando a hacer el formato de cada uno, ¿no? O sea, seleccionar este 3 y luego ir a buscar la fuente para hacer los superíndices, etcétera. Entonces vamos a empezar a utilizar una notación que les va, si aprenden a hacer este tipo de notación, eventualmente van a poder escribir fórmulas de manera muy rápida, porque lo que yo voy a hacer aquí ahorita, después lo pueden hacer en Word, y yo creo que se los voy a mostrar en el siguiente video. Y en Word, todos estos símbolos que vamos a utilizar para indicar subíndices o superíndices se van a traducir inmediatamente a colocar los subíndices y superíndices donde ustedes los requieren. Entonces, aquí en Excel se va a ver medio feo, este, pero es una notación que quiero que empiecen a utilizar ustedes y que empiecen a poderla interpretar más o menos fácil. ¿Okay? Esta notación es más o menos algo que se llama LaTeX, y digo más o menos porque no todos los símbolos van a ser iguales que en LaTeX. LaTeX, nada más para hablarles un poquito de eso, es una manera de crear documentos que se ven muy bien, son documentos muy profesionales, pero no es sencillo de utilizar. Déjenme les muestro rápidamente nada más cómo se ve LaTeX. Existe esta página que se llama Overleaf, que les permite hacer proyectos de LaTeX en línea, y eso la verdad es que hace que las cosas sean mucho más sencillas, porque si no tienen que instalar varias cosas en su computadora. Pero la manera en que se ven estos documentos de LaTeX, déjenme les muestro. Bueno, nada más para mostrarles, todos estos son reportes de laboratorio de física experimental intermedia, que ya es una clase experimental que llevan los físicos, donde yo sí les exijo que me hagan sus reportes en
en LaTeX. A ustedes no les pido eso todavía porque además queremos que aprendan a usar Word muy bien para hacer estas cosas, pero la manera en que se ve un documento de LaTeX lo pueden ver aquí del lado derecho. Es un formato muy profesional, digamos, tiene sus dos columnas en este caso, pero no tiene que ser a dos columnas, uno puede cambiar eso. Pero especialmente lo que quiero que vean son las ecuaciones. Las ecuaciones se ven muy bien, y les permite hacer cosas que se ven muy bonitas, digamos, en LaTeX, ¿okay? Hablando de texto. Sin embargo, para escribir esto, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es escribir código, que es lo que está aquí de este lado izquierdo. Y entonces, por ejemplo, la manera de escribir diferentes símbolos o escribir, esta es por ejemplo una tabla. ¿Sí? O sea, este sería por ejemplo la manera de escribir una tabla que eventualmente de este lado se va a ver. Creo que esta tabla es, creo que es esta de aquí. Ajá, sí. O sea, vean, aquí dice comando y forma, y aquí están comando y forma, ¿no? Entonces, para escribir esta tabla muy bonita, lo que tuve que haber hecho es escribir un montón de código yo acá de este lado. ¿Ok? Yo no quiero que aprendan a hacer todo esto todavía. Yo creo que les puede convenir aprender a hacerlo. Pero lo que sí quiero que aprendan a hacer es a ver cómo escribimos ecuaciones en LaTeX, porque, de nuevo les repito, en Word se traducen esas ecuaciones muy bien, a algo que se ve pues medianamente bonito. Entonces, déjenles muestro, por ejemplo, una ecuación aquí en LaTeX sería esta de aquí. ¿Okay? La E con el simbolito ese que utilizamos para poner exponentes en Excel, ¿sí? Luego 2 y luego pi. ¿Ok? Y esta es la manera en que vamos a escribir también nosotros nuestras ecuaciones. Vamos a utilizar este simbolito para hacer exponentes. Aquí hay otra, por ejemplo, que esta raya abajo, ¿sí? Lo que hace es poner subíndices. Entonces, así vamos a escribir también nosotros nuestras cosas acá. Entonces, si yo quiero escribir aquí volumen inicial como esto, V sub índice I, ¿sí? Lo que quiero que vayan practicando es colocar entonces aquí una línea abajo, ¿sí? Y aquí yo quiero centímetros cúbicos, pues entonces simplemente voy a escribir el símbolo Ups. Y entonces con eso yo ya entiendo que esto es volumen sub I, o sea, el volumen inicial en centímetros cúbicos. ¿Ok? Y luego aquí voy a poner la incertidumbre, y entonces la incertidumbre, la manera de escribir letras griegas, ¿sí? Acuérdense que para la incertidumbre voy a regresar aquí al pizarrón. En este caso yo quiero delta V sub I, ¿sí? Esa sería la incertidumbre de el volumen inicial. Y esa les digo es una delta minúscula. Entonces van a tener que irse aprendiendo los nombres de las letras griegas y no solo aprenderse los nombres, sino que además aprendérselos en inglés, porque esa es la manera en que va a interpretar LaTeX sus letras. Entonces sería aquí delta V sub I en centímetros cúbicos. ¿Ok? Y esto yo entiendo que no se ve nada bonito ahora, ¿no? A comparación, por ejemplo, de este de aquí arriba, que es delta D en centímetros, se ve muy bonito. Aquí esto ya no se ve bonito, pero el chiste es que lo entendamos. Sí, el punto en la hoja de Excel, la hoja de Excel la vamos a utilizar no como una manera de presentar ya de manera final nuestros datos. Eso va a suceder en su reporte en Word. Pero aquí en Excel lo queremos utilizar nada más para mostrar los datos y cómo hicimos los cálculos. Para eso quiero que hagan las hojas de Excel y para eso les voy a estar pidiendo que las suban para que yo pueda checar los cálculos que están haciendo. ¿Sí? Ya la presentación final como tal, eso es en el reporte. ¿Okay? Entonces, sí tengo que saber yo aquí a qué corresponden cada uno de los datos, pero pero no necesito que esté limpio aquí en este caso. ¿Okay? Entonces vamos a poner ahora aquí los datos del volumen final. Entonces nada, lo copié y pegué. Y nada más voy a cambiar aquí las I's por F's. ¿Sí? Lo de copiar y pegar pues es igual que en Word. Ustedes pueden seleccionar un grupo de células, control C para copiar, y control V para pegarlas. Entonces aquí ahora esto sería 83, 1. Y entonces ahora el volumen
Y después, y de nuevo, este va a ser volumen. Ay, ya no les dije esto, pero bueno, mililitros en volumen es lo mismo que centímetros cúbicos. En otras palabras, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces, por eso puedo colocar aquí esto en centímetros cúbicos. Y entonces volumen aquí en centímetros cúbicos también, pues va a ser igual a la resta de 83 menos 60. Y aquí utilicé ahorita las flechas, de hecho, para moverme y llenar esa fórmula. Okay, entonces aquí está el volumen y finalmente la, la incertidumbre. Y ahora lo que hicimos fue una resta. Voy a regresar acá al pizarrón. Entonces hicimos esta resta, ¿sí? Y entonces, como es una resta, pues utilizamos ahora la primera regla de la incertidumbre. Y lo que dice la primera regla de la incertidumbre es que si lo que hiciste es una resta, entonces la incertidumbre de ese resultado va a ser la suma de las incertidumbres absolutas. ¿Ok? Esta vez es directamente la suma de las incertidumbres absolutas. Y entonces esto va a ser igual a esta incertidumbre absoluta más esta incertidumbre absoluta. ¿Ok? Y aquí, bueno, eso quedó así por lo que había hecho yo antes. Pero ahí podemos hacer lo mismo aquí, bajarle a este número. Ok. Ahora lo que quiero hacer es hacer una gráfica donde pueda hacer yo una comparación de estos dos valores. Entonces voy a hacer así ya más grande mi ventana de Excel, ¿sí? Y lo más sencillo es tener una tabla donde yo pueda ver mis valores y a partir de ahí hacer la gráfica. Entonces lo que voy a hacer es una tabla que va a decir más bien, por ejemplo, voy a poner aquí volumen y este fue medido por ejemplo con el vernier, entonces volumen vernier y volumen a este método de la probeta, vamos a ponerle método probeta. ¿Okay? Y entonces aquí quiero poner el valor del volumen que medí por el método del vernier, que es este. Aquí quiero poner el volumen que medí por el método de la probeta, que es este. Y junto a ellos quiero poner sus incertidumbres. Ok, aquí va esta y aquí va esta. Ok, voy a ponerle aquí, este es el valor y aquí es la incertidumbre. Y nada, sí, ahí está bien. Entonces tengo una pequeña tablita que de hecho esta podría ser, por ejemplo, una buena manera de a la hora de hacer mi reporte de cómo reportar con una tabla que se parezca a esta. Digamos, aquí tendrían que ponerle unidades, etcétera, ¿no? Para que se viera bien ya en una tabla como tal. Ok, pero lo que quiero hacer es una gráfica. Entonces vamos a poner una gráfica, la voy a poner por acá, por este lado. ¿Sí? Entonces vamos al menú de insertar. Y esta vez no va a ser una gráfica de dispersión, que es lo que hicimos la vez pasada. Esta vez es una gráfica de categorías y hay varias maneras de hacerlas. Se puede hacer por columnas. De hecho, este no es columnas. Columnas es este de aquí. Este de aquí es histograma, o dice gráfico de estadística. Y eso también vamos a hacer más adelante. Yo creo que la semana que viene. Pero entonces podría hacerse con columnas o podría hacerse con puntos. Y yo lo quiero hacer con puntos. Y la manera de hacer eso es utilizar este de líneas. Y digamos, podemos elegir este de aquí. ¿Ok? Y algo que no hice yo fue seleccionar los datos primero, pero este es también, les quiero mostrar pues que no tienen que seleccionar los datos necesariamente primero. Aquí está una gráfica, es una gráfica vacía. Y ahora lo que puedo hacer es seleccionar los datos. Cuando ustedes eligen una gráfica, cuando su mouse, nada más para que vean la diferencia, digamos, si yo estoy aquí en las celdas, pues tengo esta serie de menús aquí arriba, ¿sí? En mi caso yo tengo este de Acrobat porque tengo el Acrobat instalado, pero ustedes, digamos, el resto de los menús son similares a lo que ustedes tendrían. Y en el momento en que ustedes seleccionan una gráfica, aparecen un par de menús adicionales. Entonces, en el diseño y formato, los dos tienen que ver con cosas que pueden hacer ustedes con su gráfica. ¿Okay? En el de diseño en especial,
está el botón este de seleccionar datos y ahí ustedes pueden escoger los datos que quieren graficar. Cuando seleccionan eso, sale esta ventana y aquí ustedes pueden agregar series, ¿okay? Pueden agregar varias series de datos en el caso de que estuvieran graficando varias curvas. Nosotros vamos a poner de hecho una sola serie. El nombre de la serie es opcional y nosotros ahorita lo vamos a dejar vacío porque como es una sola serie no importa, pero si tuvieran varias curvas que van a graficar, por ejemplo, entonces aquí le tendrían que poner el nombre a cada una para que después cuando pongan la leyenda se muestre ese nombre en la leyenda. Okay, entonces en nuestro caso no nos importa el nombre y después aquí solo hay valores y en los valores si le dan al botoncito ese que estaba al lado pueden ustedes ahora seleccionarlos aquí. Los valores son estos. Estos son los valores que queremos graficar. ¿Okay? Y le damos en aceptar. Y déjenme hacer esto a un lado para que vean ya cómo está nuestra gráfica. Sí, básicamente lo que hizo fue graficar nuestros dos valores. ¿Sí? Pero vean que abajo les llamó 1 y 2. ¿Okay? Y en una gráfica de categoría, esto es lo que hace diferente a una gráfica de categoría de una de dispersión. En la de dispersión, cuando ustedes agregan datos, no solamente les va a pedir los valores, sino les va a pedir los valores tanto de Y como de X, que tiene sentido, ¿no? Porque están graficando Y contra X. En una de categoría no, en una de categoría solamente hay valores de Y, ¿sí? Y aquí abajo lo que van son precisamente las categorías. Entonces, en este caso las categorías que Excel le pone automáticamente pues son números, les llama 1, 2, 3, 4. Pero pueden ser texto, pueden ser otra cosa. Y esas categorías se pueden editar aquí. ¿Sí? Aquí están las etiquetas del eje horizontal o categoría. Y entonces las podemos editar y le decimos que en lugar de utilizar 1 y 2, utilice estas que están aquí. Ok, aceptar, aceptar. Y ahora sí ya aquí abajo podemos ver las categorías que a mí me interesan. Ok, a lo mejor ahora sí quiero escribirlas bonito. De hecho no estoy seguro de que esto se refleje. Vamos a intentarlo. Vamos a poner ahora sí esto bonito con subíndice. Bueno, y se ve más o menos. ¿Sí? Excel no es la mejor cosa para hacer estas cosas, pero es la herramienta que tenemos ahorita. Ok, entonces vamos a hacer también subíndice. Para que se vea más o menos así en nuestra gráfica. Entonces, recordarles otra vez, esto es importante, no le vamos a poner título a nuestros gráficos, nuestros ejes tienen que tener nombre, y entonces de nuevo, creo que esta fue la manera en que se los mostré la vez pasada. Si van aquí a diseño, pueden agregar ustedes elementos al gráfico, en este caso títulos de eje, y queremos en el vertical. Okay. Entonces aquí sería volumen en centímetros cúbicos, y aquí también, digamos, ya porque esto sí es ya una gráfica que se va a presentar, entonces si queremos poner eso como superíndice, entonces lo podemos escoger ese 3 y después ir a inicio, fuente, superíndice. Ok, y ya para que se vea en nuestra gráfica sí es importante que se vea bien. Ok, ahora, ¿qué hay de esto? Para empezar, la línea no tiene sentido, ¿ok? No hay razón por la que estos dos puntos tengan que estar unidos. Entonces vamos a quitar la línea. Entonces le damos doble clic aquí a la línea, a la serie, y nos van a pasar a aparecer las opciones. Entonces aquí en las opciones, en esta primer pestaña, que son como opciones de formato, puedo escoger aquí en la parte que está de líneas, puedo elegir sin línea. ¿Ok? Aquí en la parte de al lado que dice marcador pueden jugar ustedes con el color de esos puntos que quedaron y su tamaño, etcétera. Yo ya con eso no voy a hacer nada más, lo voy a dejar así. Ok, entonces digamos aquí está bien. El área a lo mejor un poco más angosta. En fin, ya le pueden dar ustedes el formato que ustedes quieren. Pueden también de nuevo jugar con el tamaño de letra. ¿Sí? Aquí lo pueden cambiar. Etcétera.
Ok, bueno, entonces a lo mejor ya esta es la gráfica que me gusta, pero ahora lo que quisiera hacer además, y esto es algo que va a ser muy importante en este curso, es que quiero poder colocar aquí incertidumbres. Quiero poder decir que, por ejemplo, esta del Vernier, pues sí es 20.5, pero es más menos 0.03. Y la manera de hacer eso es poner lo que se llaman barras de error en esos puntos. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Eh, Seleccionamos la gráfica, ¿sí? Para que aparezcan nuestros nuevos menús aquí del lado derecho. Escogemos diseño, ¿sí? Y vamos a ir aquí a agregar elemento de gráfico. Y una de las opciones aquí es barras de error, ¿sí? Ahora, las maneras estándares de en que Excel puede hacer barras de error no nos sirven a nosotros. ¿Okay? Ninguna de estas realmente tiene sentido para nosotros. Entonces nosotros necesitamos más opciones. ¿Okay? Entonces le dan ahí en donde están más opciones. Y ahora aquí del lado derecho les van a aparecer las opciones de las barras de error. Para empezar, pues sí queremos que sean en ambas direcciones las barras. Aquí ustedes pueden elegir si quieren o no que tenga la tapita esta al final. Yo digo que se ve mejor así, pero la podrían poner sin ese remate. Y después la que realmente sí nos interesa es cuantificar, digamos, qué tan grandes van a ser esas barras de error. Y aquí tiene varias opciones Excel, pueden ser todas de un mismo valor, por ejemplo de 0.5, aquí todas esas barras de los dos puntos son de 0.5. Pueden ser un porcentaje del valor, pueden ser desviaciones estándares, en fin. Pero nada de esto nos sirve, nosotros necesitamos especificar los valores, ¿ok? Porque nosotros ya los calculamos y por eso los quise poner aquí en la tabla, ¿sí? Porque además cada uno de estos puntos va a tener un valor diferente de incertidumbre. ¿Sí? Esta es la parte que, por ejemplo, desafortunadamente en Google Documents no se puede hacer. Si no, les diría que hiciéramos las cosas en Google Documents, pero no nos permite hacerlo. Entonces, aquí le damos en especificar valor. Déjenme hacer esto un ladito. Y nos dice aquí valor de error positivo y valor de error negativo. O sea, además Excel nos permite que la barra sea de diferente tamaño hacia arriba que hacia abajo. En este caso, nosotros las vamos a usar igual tanto para arriba como para abajo. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar estos valores como barras de error en la dirección positiva y esos mismos también en la dirección negativa. ¿Okay? Y ahora sí tenemos una gráfica donde cada uno de esos valores tiene sus barras de error. Ahora, ahorita que estuve yo jugando con esto, parte de lo que sucedió es que se movió mi escala vertical, ¿sí? Y entonces ahora me quedan, fíjense que este es un buen ejemplo, déjenme cerrar esto de aquí y voy a hacer un poquito más, voy a darle a disminuir la magnificación nada más para que se alcance a ver bien toda la gráfica. De hecho, voy a quitar aquí esta. Nada más para que se vea ahí toda la gráfica. Vean que esta es una gráfica que no es buena y no es buena, digamos, tiene ya todos los elementos que debe tener, ¿ok? Tiene sus etiquetas en los ejes, tanto arriba como abajo, ya no tiene título, no tiene leyenda, todo está bien. Excepto que tengo dos puntos aquí y tengo un montón de espacio blanco, ¿sí? O sea, no estoy aprovechando la mayor parte del área para mostrar mis datos, que es lo que yo quisiera hacer. Entonces ahí es importante que ustedes puedan modificar esta escala vertical. ¿Sí? Entonces le di ahorita yo doble clic para obtener aquí opciones de eje y ustedes pueden mover los límites de esos ejes. Entonces fíjense, yo podría hacerlo desde 20 hasta 25 y ahí me caben todos los datos prácticamente. Tal vez un poquito más allá de 25 porque justo esta tapa de esta barra de error cae justo en 25. ¿Sí? Pero entonces podría ponerlo desde 20 hasta 26, ya solito se ajustó a 26 el otro. Y esa gráfica se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora mis datos me permite ver mejor mis datos. La mayor parte del área ahora de la gráfica está ocupada por los datos como tal. Digamos, tengo espacio blanco acá, pero ese espacio blanco es útil en el sentido de que me muestra de que esta medición del Vernier es mucho más precisa porque tiene una incertidumbre muy pequeña a comparación de esta.
Pueden decir, bueno, yo no le veo ahí a estas barras de error. Ahí están, lo que pasa es que no se ven porque la incertidumbre es de 0.03. ¿Ok? Déjenme incrementarla tantito, digamos a, que será 0.5, y vean que ahí aparece. ¿Ok? Lo que pasa es que es 0.03 y entonces eso es muy pequeño y pues no se alcanza a distinguir. Pero está bien, o sea, eso me permite ver precisamente que esta medición que se hizo con la probeta tiene mucho mayor incertidumbre que la que se hizo con el vernier. ¿Ok? Entonces por eso es útil hacer estas gráficas, precisamente porque nos permiten hacer esas comparaciones. La otra comparación aquí importante es que vean que la medición del vernier no es compatible con la de la probeta porque no está dentro del rango, ¿sí? Queda por debajo del rango en el que encontramos en la probeta. Entonces además tendríamos que decir que probablemente alguna de estas dos está mal, ya sea porque nuestro instrumento está mal calibrado o buscar alguna otra razón por la cual una de estas mediciones está mal, porque la diferencia entre las dos es significativa. Ok, entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar respecto a Excel y respecto a propagación de incertidumbre.